El periodismo ha sido un componente constitutivo en la configuración de las naciones políticas modernas. México no es la excepción, como bien se sabe, sobre todo el periodismo escrito. En otros programas y en otros ámbitos se suelen analizar los componentes políticos, ideológicos que tiene el periodismo en relación con el Estado y los regímenes en distintas fases de la historia, pero a veces suele dejarse de lado los aspectos técnicos, tecnológicos y empresariales o de modelo de negocios, como suele decirse, del periodismo. Esto es de lo que vamos a hablar en el programa de hoy. Vamos a analizar en una trayectoria histórica estos aspectos que también son fundamentales en el mundo contemporáneo, los aspectos tecnológicos, económicos del periodismo, y a la luz de esto pues ver cuál es el futuro desde este punto de vista del periodismo en el siglo XXI en México y en el mundo. Quédese con nosotros, esto es Plaza de Armas. Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a otro programa de Plaza de Armas, aquí por Capital 21. Voy a recordarles nuestra página propia www.plazadearmas.tv y nuestro correo electrónico plazadearmas21@gmail.com. Bueno, esto podría llamarse pasado, presente y futuro del periodismo, y como dije en la introducción, a la luz de este aspecto tecnológico, económico, empresarial, porque son empresas los periódicos, y bueno, analizar esto en el contexto presente y futuro. Tengo el gusto de saludar a los invitados de hoy para hablar sobre esto. En primer lugar, a Alejandro Ramos, él es director editorial del periódico El Financiero. ¿Qué tal, Alejandro? Buenos días. Gracias por estar con nosotros. Y también Alfonso Vázquez, querido amigo y colega de Capital 21, de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. ¿Qué tal, Alfonso? Hola, Ismael, ¿qué tal? Muchas gracias. Alfonso también dirige, forma parte del consejo editorial de la revista Consideraciones, que tienen también página electrónica, etcétera, o están en ello. Y entonces, bueno, precisamente vamos aquí a entrar desde estos aspectos. En otros programas de Plaza de Armas hemos analizado, por ejemplo, desde el punto de vista político e ideológico, el papel, por ejemplo, que ha tenido el Día en el periodismo moderno, después como del Día se generan otros proyectos, digamos, de tendencia de izquierda, podría decirse, como son los periódicos El 1+1, La Jornada, y después ver pues otros proyectos, El Universal, etcétera. Pero no habíamos dedicado un espacio a analizar las partes ya pues tecnológicas, sobre todo en el mundo contemporáneo, y los horizontes que se tienen respecto del futuro, sobre todo estamos hablando sobre todo del periodismo impreso, los periódicos. ¿Cómo podemos entrarle al asunto, Alejandro? ¿Está en crisis, se puede decir, el periodismo impreso en México y en el mundo? Bueno, está en crisis en el sentido como modelo de negocios. Yo creo que el periodismo impreso, lejos de estar en crisis en sí mismo en cuanto a sus contenidos, su proyección, su aportación al público, a las diferentes sociedades, está en una muy buena etapa, en la medida en que, a diferencia de los medios electrónicos e incluso de los digitales, el periodismo impreso en general tiene como característica atender o alentar la reflexión del lector, y mientras los medios electrónicos generan predominantemente impresiones, no reflexiones. ¿Te refieres a los audiovisuales? Sí, ¿no? Sí, entonces en realidad el periodismo impreso, justamente por esta necesidad de mantenerse, de tener un mayor impacto, ha mejorado mucho sus contenidos, es más libre que hace mucho tiempo, y en términos generales en el mundo en términos de libertad de expresión se ha ampliado muchísimo, prácticamente no hay muchas cortapisas, ya los regímenes dictatoriales prácticamente son cosa del pasado, y entonces ya esa lucha tradicional por la libertad de prensa que se planteó durante muchos años y que era necesaria desde luego, y que representó un gran esfuerzo de muchas generaciones de periodistas y de lectores también, y de sociedades completas, pues ha tenido algunos frutos en el aspecto, o muchos frutos en el aspecto de que el periodismo es más profesional, es más libre, aunque desde luego también no hay que confundir
a veces los alcances, ¿no? De alguna manera los medios de comunicación, impresos o no, tienen como objetivo en cualquier sistema, en cualquier país, de alguna manera, reforzar al régimen establecido, al establishment, al modelo establecido, al modelo económico político. Son reforzadores de ese sistema. Cuando juegan un papel distinto, lo pretenden destruir, bueno, pues ya se convierten en medios marginales. Entonces, eso hay que tenerlo muy claro. Pero dentro del esquema tradicional o que juegan los medios de comunicación, sí hay márgenes de libertad antes y ahora, y los márgenes de libertad se han ampliado mucho, y también el profesionalismo con que se tiene que desarrollar el periodismo, particularmente impreso. Yo creo que en relación quizá con el periodismo que se hace en otros medios, el impreso tiene la ventaja de ser más preciso, corrobora la información, genera la reflexión, es menos inmediatista, entonces informa mejor a la gente, le da mayores elementos de juicio y mejores argumentos también para debatir los asuntos de todo orden que se presentan en una sociedad. Entonces el periodismo impreso está en crisis como modelo de negocio. Como modelo de negocio. Sí, porque está siendo avasallado por los medios, sobre todo, primero fue por los medios electrónicos, ahora por los medios digitales, pero no está en crisis en cuanto a sus contenidos, en cuanto a su proyección. Entonces ahora el reto es trasladar estas virtudes que tiene el periodismo impreso a los otros medios. Entonces se va a dar poco a poco esta situación. Ahora, como modelo de negocio, los medios impresos tienen los días contados, tienen los años contados. Entonces, no en México, en el mundo. Nosotros ya hemos visto la desaparición en Estados Unidos, en Europa, de periódicos emblemáticos que ahora han terminado o se han transformado a versiones electrónicas. Y la razón es muy sencilla, no es que se hayan vuelto malos en sus contenidos, o que decepcionan a sus públicos. Un medio impreso, cualquiera que sea, grande, pequeño, una publicación pequeña, una revista y todo, tienen costos fijos, que son el papel y su nómina. Esos le representan como el 90% en cualquier tipo de medio impreso, como el 90% de sus gastos. Es decir, no se los pueden quitar. En cambio, bueno, comparativamente con un medio electrónico, sobre todo ahora digital, con un medio digital, sus costos son de un medio impreso como 10 veces mayores. Y aquí volvemos al modelo de negocio. Esto funcionó durante mucho tiempo mientras no tenía otra competencia. ¿Por qué? Porque los medios impresos viven de dos fuentes fundamentalmente de ingresos. El público que compra la publicación, claro, y el anunciante, sobre todo el anunciante. Los consumidores y la publicidad. Sí, ¿no? Exactamente. Esos son Ahora, al perder penetración, a tener una mayor competencia, no solamente en los medios electrónicos, sino ahora en los medios digitales, se reduce el número de lectores y consecuentemente se reduce el número de anunciantes, porque los anunciantes lo que buscan es tener un impacto sobre su anuncio, por lo que pagan. Entonces, al tener menos lectores tiene menos impacto, entonces se reducen los anuncios. Sí, entonces eso quiere decir que se reducen sus ingresos, pero sus costos, sus gastos se mantienen o van para arriba. Entonces, la relación ingreso-gasto ya no funciona. Eso es a lo que yo me refiero cuando digo que el modelo de negocio es lo que está agotado, no el periodismo impreso. No es que haya vuelto malo, sino este modelo de negocio se vio pues abrumado por el cambio tecnológico. Y esto también no es nuevo en la historia de la humanidad. Primero empezó con las primeras páginas, no periodísticas, sino escritas, se escribieron en piedra, ¿no? Sí. Claro, y después pasaron al papiro. Entonces, cuando viene la imprenta, pues entonces se masifica. Entonces, desaparecen pues los escritos en piedra y los manuscritos. Claro, desaparecen. Entonces, pues ahora es más o menos lo mismo, ¿no? De alguna manera, no es que desaparezca el periodismo ni los contenidos, sino simplemente se transforma tecnológicamente y se va a tener que transformar
como modelo de negocio. Pero la tendencia en esto es que los medios impresos, no en México, en todo el mundo ya está ocurriendo, tienden a desaparecer. Y bueno, dentro de 10 o 20, máximo 30 años, solamente quedarán algunos medios impresos que sean emblemáticos en sus países o en el mundo, como el New York Times en Estados Unidos. Porque el propio New York Times entró en crisis, ¿no? Entró en crisis. Bueno, pues en el Times, el emblemático Times de Londres, bueno, primero se redujo a nada, ¿no? Un pequeño, y también está en crisis. En Japón, el Nikkei está reduciendo ya mucho en su tiraje, que era de los que más imprimía. En general ha habido una tendencia. Esos son los medios emblemáticos, van a quedar los medios emblemáticos algunos, porque están asociados también a planteamientos ideológicos y de hegemónicos más que ideológicos de los países que representan. Y en los otros países pues van a quedar 1 o 2 periódicos, y entre ellos los periódicos especializados que tienen un público muy determinado que no tiene la información que requiere para la toma de decisiones, que no la obtiene de una manera tan precisa o de acuerdo con sus necesidades, todavía por lo menos de los medios electrónicos o de los medios digitales. Y esa es la historia. Alfonso, un primer comentario. Pues bueno, es muy interesante lo que dice Alejandro, sobre todo porque en efecto hay una crisis como modelo de negocios del periodismo, de estos medios en papel, pero el proyecto editorial se mantiene, y eso se trata de traducir ahora a otro tipo de ámbitos como los medios digitales, otra plataforma, otro tipo de plataformas. Pero también es interesante lo que dice Alejandro en la medida en que señala, solamente prevalecerán aquellos medios más emblemáticos que son hegemónicos en sus respectivos países, ¿no? Quizá como elementos de identidad, pero también de acuerdo con lo que él señala, ¿no? Porque forman parte de lo que llamaba Luis Althusser quizá, ¿no? Los aparatos ideológicos de Estado, claro, que tienen la función pues de generar un cierto tipo de ideas, de conciencia en la población, pues, ¿no? Mediante una determinada configuración de las relaciones sociales. Entonces eso es algo interesante, y pienso que esa transición ya a una plataforma digital, una plataforma electrónica, puede aumentar ese tipo de libertades, como lo mencionaba Alejandro, y en esa medida, digamos que responder pues, ¿no? a estos planteamientos hegemónicos que de una u otra forma dominan el imaginario y la conciencia de una población, ¿no? Tiene interés ahí, por ejemplo, lo que sucedió con Wikileaks, que se presentaba como algo, digamos, que pretendía subvertir, digamos, el establishment, pero los acuerdos que son con los principales diarios de país de referencia. Der Spiegel, no me acuerdo en Alemania, creo que Die Zeit, ¿no? Sí. O Der Spiegel. Es una revista, sí. Claro, El Le Monde en Francia. Le Monde en Francia, me parece que es El País en España. En Estados Unidos no recuerdo con quién tenía. El New York Times, ¿no? Sí, el New York Times, La Jornada aquí. O sea, no son a medios alternativos. No, aquí son medios hegemónicos. Son medios hegemónicos, bien, claro. ¿No? Sí. Sí, bueno, este caso de Wikileaks, pues yo creo que es un adelanto de lo que está transformándose o cómo se va a transformar. Yo creo que más, desde luego, tiene un objetivo muy específico, que en ese caso fue, pues, digamos, revelar, dejar a la vista de todo el mundo el proceso de toma de información y muchas veces ilegal de parte del gobierno, de los organismos de inteligencia de Estados Unidos. Entonces, eso a través de esas revelaciones que hace Wikileaks a través de su página de internet y por vía de estos medios, pues se conoce en todo el mundo. Entonces, bueno, pues eso desde luego se altera de alguna manera las relaciones políticas, económicas, claro, sobre todo pues, a veces militares entre Estados Unidos y los países que se veían afectados. Pero sobre todo, más que eso, lo que Wikileaks demuestra es una cosa. Frente a la tecnología, frente al poder del Internet, frente a todo esto, nadie estaba seguro. Los organismos de inteligencia más sofisticados, se supone que los más seguros del mundo, que eran los de Estados Unidos, fueron penetrados y exhibidos. Entonces, esto es un factor que hay que tomar en cuenta, y a la larga también resulta positivo. ¿Por qué? Porque el público de los medios digitales y de los medios digitales que se potencian actualmente a través de los medios tradicionales, se vuelve más libre. Entonces la exigencia del público es de mayor libertad, de
quitarle todo tipo de limitaciones a la libertad de expresión, a lo que se informa, a lo que se difunde. Aquí ese es un proceso que también se está iniciando. Claro. Tiene su parte positiva, que yo creo que es esa, y su parte pues no negativa, pero que ofrece mucho trabajo, que es que lo que se difunde, mucho de lo que se difunde, no en el caso de Wikileaks, sino mucho de lo que se difunde en las redes sociales, en internet y todo, no es corroborable. Entonces también es una gran fuente de rumor y de versiones a veces muy descabelladas. Entonces eso desde luego no es que sea una libertad malentendida, sino simplemente son resultados de procedimientos no profesionales. Ese es todo el... Claro. Entonces, para los medios impresos, esto es todavía es una ventaja. Los medios impresos son más creíbles porque corroboran su información, lo corroboran de mejor manera que los medios. Entonces eso se tiene que mantener y trasladar a los otros medios electrónicos y digitales para hacerlos verdaderamente profesionales. Increíble, sí, porque han gozado una credibilidad, ¿no? En los últimos, no sé, 50 años los medios impresos, en la medida en la que han logrado mantener un rigor informativo, un rigor periodístico, ¿no? Una información verificada. Ese sería el reto entonces para las nuevas publicaciones digitales, electrónicas, ¿no? Transitar de ese rigor del periodismo impreso al periodismo electrónico. Incorporarlo, claro, incorporarlo, sí. Ahora, aquí lo interesante es de que, bueno, se está hablando de la libertad o del margen de maniobra del periodismo que ha presentado respecto al Estado, ¿no? A los poderes políticos. Y en ese sentido, una plataforma digital electrónica amplificaría más ese tipo de maniobras con el reto de lograr una mayor rigurosidad y precisión, ¿no? En el análisis, ¿no? Periodístico. Pero aquí quizá no se está tomando en cuenta en el análisis el papel de los poderes fácticos, ¿no? Estoy pensando en México, el caso del narcotráfico. Entonces se ha aumentado la margen de maniobra y de libertad respecto al Estado, pero hay otro tipo ya de actores que limitan esa supuesta libertad que... Exacto, esa libertad informativa. Y en ese sentido, pues bueno, ¿cuántos muertos hemos tenido aquí, ¿no? En nuestro país. De periodistas. Tienes ¿no? Toda la razón, absolutamente. Esto es un enfoque muy interesante porque, bueno, el ganar la libertad frente al Estado hasta cierto punto es más sencillo. ¿Por qué? Porque la ley obliga al propio Estado a ejercer su función en un marco de libertad. Entonces, cuando no lo hace, es más fácil estarle señalando dónde no lo hace. Es decir, bueno, tú estás limitando, estás violando la libertad de expresión. Y bueno, y lo que ocurrió durante muchos años, ¿no? El Estado era un objetivo más sencillo para ese tipo de señalamientos. Ahora, los poderes fácticos, como tú mencionas muy bien, los poderes fácticos son un poder en sí mismo y tienen sus propios códigos. Y no son códigos sancionados y aprobados socialmente, son códigos impuestos. Y son impuestos en el caso de los códigos que impone el crimen organizado, pues son impuestos por el dinero o por la violencia. Entonces, ahí enfrentar desde el punto de vista de los medios de comunicación y ejercer la libertad de expresión tiene desde luego otros métodos y otros riesgos. Y entonces eso también hay que tomarlo muy en cuenta, ¿no? Entonces se habla ahora de esta cruzada o guerra contra el crimen organizado que se inició hace 6 años de 50,000 muertos. Bueno, puede ser que sean 50,000 o puede ser que sean mucho más. ¿Quién tiene el registro? Bueno, esa es la versión de las autoridades, pero ni siquiera ellos los pueden presentar, no los tienen identificados. Bueno, pero lo que es un hecho es el poder de este grupo que representa un poder fáctico, un grupo disperso que no se sabe muy bien. Todos los días hablamos de los grupos de narcotraficantes y de las capturas de tantos jefes y todo esto, y sin embargo sigue ahí. Y además tiene unas capacidades impresionantes, ¿no? Porque luego resulta, según como los presentan, que operan la introducción de quién sabe cuántas toneladas de cocaína, lavan dinero, manejan armas, y luego uno los ve en la televisión y dice, bueno, pues estos son alumnos destacadísimos de Harvard o de alguna cosa así, ¿no? Claro. Porque no corresponde, entonces está mal.
Déjanos hacer un corte, vamos a hacer un corte, Alejandro, Alfonso, ya volvemos, estamos hablando sobre el periodismo en el México. Ya estamos de vuelta, estos plataformas, estamos conversando con Alejandro Ramos y Alfonso Vázquez sobre el periodismo contemporáneo, sobre todo el impreso, a la luz del predominio y el auge imparable, digamos, irreversible de las nuevas plataformas tecnológicas, que pues muchos lo consideran como motivo de apertura de nuevos horizontes, de nuevas alternativas, de más libertades, y otros desde otras perspectivas pues quizás son más escépticos al respecto, porque digamos que la dialéctica política y la dialéctica de poder pues se mantiene, ¿verdad? Al margen de que se tengan una u otra plataforma de difusión, pues el poder sigue siendo el poder, el Estado sigue siendo el Estado, los poderes siguen siendo los poderes, y entonces pues tampoco y yo estaría más en este segundo grupo, no hay que ser digamos tan ingenuos al pensar, porque luego yo a veces veo muchos ahí activistas, ¿verdad?, del Twitter o de las redes sociales que piensan que, no, y lo escuché, hay programas de radio que planteaban que por ejemplo las rebeliones árabes lo planteaban como la nueva era de la sociedad civil empoderada con las redes sociales que derivan, esa es una ingenuidad totalmente pues bochornosa desde mi punto de vista, pero lo escuchaba con conductores de radio que lo decían con aplomo y todo, y te das cuenta que era una ingenuidad porque hablan con la seguridad que da la ignorancia, no hay pierde, la ignorancia es una seguridad total. Claro, los fanáticos de las redes sociales. Claro, porque es una plataforma, es otro instrumento, es otra herramienta, pero es un medio. El poder sigue siendo el poder, ¿verdad? Se constituye en función de relaciones sociales y eso es a veces lo que olvidan estos activistas, ¿no? Que les falta esa cultura política, ¿no?, adecuada, ¿no?, de organización. Que este es uno de los problemas, la modificación de los contenidos en los medios en función de estas plataformas, que es un poco lo que señalábamos en el corte con Alfonso, el periodismo doctrinario, el periodismo informativo, que planteaba José Villegas. Sí, ¿no? Me interesaría plantearlo esto porque en el ensayo de la crisis de México, de Daniel Cosío Villegas de 1950, él lamentaba el tránsito de un periodismo doctrinario a un periodismo meramente informativo, en el cual ya no se le estaba dando las coordenadas de orientación y de análisis basados en un aparato teórico, en un aparato doctrinario a la población. Y él ponía como ejemplo pues los grandes periódicos doctrinarios del siglo XIX, que todo el movimiento liberal pues se basaba en una plataforma ideológica y en que en función de esa plataforma hacía un análisis, digamos que exhaustivo de la realidad, y eso es lo que ofrecía como elementos clave para que la población pudiese sacar sus propias conclusiones. Lo que Cosío Villegas lamentaba en ese ensayo era ese tránsito. En el 50, o sea, ya desde hace casi cuánto, más de medio siglo. Y ahorita, bueno, ¿qué podemos decir, no? Lamentaba, bueno, él estaba advirtiendo ese tránsito, que ahorita está ya plenamente consolidado, y pues sería interesante, ¿no?, la opinión de Alejandro a ese respecto, ¿no? Bueno, yo creo que hay que ver la época, ¿no? En el 50, pues estamos en plena Guerra Fría, entonces había un choque de doctrinas, de poderes hegemónicos recién inaugurados, ¿no? Por un lado, Estados Unidos con su bloque pues del modelo capitalista, y del otro lado la Unión Soviética, emergida como potencia hegemónica después de la Segunda Guerra Mundial, con un modelo opuesto, entre un modelo socialista, un modelo político, económico, militar también, e ideológico. Entonces era un choque de poderes. Entonces, en ese sentido, el periodismo doctrinario sí tendría una mayor cabida, o por lo menos, no que no tenga ahora, sino que era más claro. Ubicarse en un segmento o en otro. Ahora, el periodismo doctrinario no ha desaparecido, simplemente se ha transformado. En el mundo en general, pues la tendencia es, ya después de la caída de la Unión Soviética, de la desaparición de la Unión Soviética y del bloque socialista, bueno, entonces quedó un solo poder hegemónico. Que primero lo fue Estados Unidos, ahorita ya no lo es tanto, pero sí queda un planteamiento ideológico hegemónico que se rige por dos conceptos en todo el mundo. El libre mercado, que no se discute, se mide incluso el desarrollo de un país en función de su libertad de mercado, y el otro concepto es la democracia.
entendida en los términos tradicionales y hegemónicos de la democracia, liberal. Pues, desde luego liberal. Ese es el punto, ¿no? Entonces, por eso la discusión ya no se da tanto en términos doctrinarios. Cuando se plantea en términos doctrinarios del siglo pasado, pues ya parece muy vieja, ¿no? Parece rebasada. Ahorita, por ejemplo, las corrientes ideológicas, no que hayan desaparecido ni que tengan que desaparecer, pero tienen otro peso. Entonces hay que ubicarlas en el peso que tiene y cuál es su aportación, ¿no? En un momento dado. Entonces estamos viviendo una realidad que se caracteriza además por una enorme crisis. El mundo vive una crisis de arranque de siglo enorme, una crisis que es fundamentalmente económica. Y económica, bueno, pues vemos los problemas del empleo, pues están destruyendo a Europa, los problemas financieros, es decir, que derivan de una cosa, los países también agotaron su modelo de negocio. Como gastan más de lo que ingresan, entonces tienen en déficits permanentes y tienen esas crisis. Y Estados Unidos también la tiene. Y los países del exbloque socialista no alcanzan a dar el paso a transformarse en modelos en esquemas de libre mercado y tienen ese problema. Entonces, y están produciendo migraciones hacia Europa. Tenemos una crisis generalizada, que es esencialmente económica, se traduce en ideológica y también en términos de la información, también la información tiende a ser caótica, no puede ser casi doctrinaria, es más difícil que sea doctrinaria porque tiene que captar todo este flujo de información que además cada vez es mayor, cada vez es creciente, hay una sobresaturación de información y con las redes sociales en donde aquí los participantes en las redes sociales ya también opinan, ya no son expertos también. O sea, del otro lado la comunicación era unidireccional. Yo experto digo qué es lo que está pasando, informo. Ahora ya no. Con las redes sociales, el otro que da su opinión, da su información, también es experto y tiene el mismo valor. Tiene el mismo peso. Tiene el mismo peso en el término global, ¿no? Entonces, ese es un problema, ¿no? También el reto del periodismo, y ese no solamente del impreso, sino de todo, es entender esta nueva realidad y encontrarle los parámetros que le permiten que sea lo que debe ser en función del periodismo, un elemento de información, de formación y yo diría ahora de reflexión. Cuando el periodismo se enfoque a eso, al margen de que sea impreso o electrónico o digital, tiene futuro. Tiene futuro. Claro. Sí, debe de mantener una dimensión explicativa, ¿no? Porque yo pienso que justamente ante este diluvio de información, esta sobresaturación de elementos que no se pueden ordenar, que se manifiestan de manera caótica, pienso que sí es importante entonces tener un aparato teórico que los ordene y que genere justamente esos elementos explicativos para que la población pueda generar sus propios referentes, porque ante esta sobresaturación, si se le envía, digamos que de manera inmediata, ¿no? Como si fuera ahí un mero reflejo, pues digo, queda aturdida justamente la población y más bien eso serviría para mantener, ¿no? El orden establecido tal y como está y no para plantear otro tipo de búsqueda de alternativas que quizá remonten pues esta serie de problemáticas, ¿no? Pero el problema, ¿sabes ahí cuál es? Que quienes ofrecen ese mapa son las grandes televisoras. Ese es el problema, ¿no? Esa es la cuestión. O sea, si hay un mapa o si hay alguien que define esos criterios y son las grandes televisoras, bueno, me parece. Eso nos remonta, nos regresa un poco a lo que no nos remonta, sino nos regresa a esto que planteaba también Alfonso, los poderes fácticos. Los poderes fácticos no son los grupos criminales. No. Los auténticos poderes fácticos son los poderes económicos. Entonces, incluso es más difícil para el ejercicio del periodismo en cualquiera de sus modalidades esa disputa con los poderes fácticos, porque hay un poder real sobre quien ejerce el periodismo, sobre el informador, sobre el opinador. Entonces es más difícil, pero los poderes fácticos ahí están, son las grandes empresas, no solamente televisoras. Finalmente, si los medios de comunicación en una sociedad de libre mercado
que viven, pues viven de los anunciantes, y los anunciantes no son las grandes televisoras, son las grandes empresas transnacionales, ahora ya son multinacionales, pues que son las que gastan o invierten cantidades importantes de dinero en esto. Y desde luego, a cambio de eso, no solamente buscan la promoción de sus productos, sino de una forma indirecta, de alguna manera indirecta, una forma de pensamiento. ¿Sí? Ese es por el hecho de que estos valores de libre mercado y de la democracia liberal como ejes del mundo moderno a nivel global, pues eso no es casualidad, eso tampoco nació de las doctrinas ideológicas tradicionales, en buena medida es resultado de los planteamientos de los poderes fácticos y de sus aparatos de difusión, que son los medios de comunicación, pero también las instituciones educativas, ¿no? Que ahí es donde se forman las corrientes de pensamiento orientadas en ese sentido, ¿no? Un caso que me parece, no sé qué les parezca a ustedes, pero que me parece que merecería la pena señalarlo, es este proyecto y sobre todo hablando de esta plataforma tecnológica que ha transformado, que está transformando todo, es este proyecto de este blog que surge en el contexto de 2006 apoyando a la candidatura de López Obrador, que utiliza ahí el mote que le daban a Andrés Manuel. El Sendero del Peje. El Sendero del Peje, exactamente, que se convirtió en un blog con no sé cuántas visitas, y que después se convirtió en un proyecto periodístico todo. Creo que en algún momento intentaron imprimir algo, pero creo que inmediatamente no resultó. Y esto no es modelo de negocio. No es modelo ya de negocio. El modelo de negocio lo reprobó, sí, claro. Pues sí. y se convirtió Está fácil. Se convirtió ahora, antes era eso, Sendero del Peje. Yo es SDP Noticias, una agencia de noticias. Una agencia de noticias. Federico Arreola, ¿no? Me parece, ¿no? Me parece que Federico Arreola lo tiene, el iniciador del proyecto, no recuerdo quién es la persona. Es un proyecto que, bueno, con todos los respetos, precisamente no tiene doctrina, es bastante... ¿Anárquico? No, es como, con todos los respetos, ¿verdad? Pero es muy rudimentario, me parece, no tiene potencia conceptual, no es muy ideológico, pero bueno, ahí está ese proyecto que al parecer sigue en marcha, ¿no? Pues sí, bueno, más ahora, ¿no? En plena campaña electoral, desde luego es un instrumento electoral. Bueno, también eso es un punto interesante, hay que diferenciar eso que tú mencionas, este blog o este medio de comunicación que puede ser impreso, ahora es digital, pues cumple un objetivo muy concreto, válido desde luego, que es la promoción de una figura, en este caso de Andrés Manuel López Obrador, de una corriente de pensamiento, de una opción también para la política económica y para el país, ¿no? De una opción de gobierno. Entonces es válido, absolutamente. Que se esté de acuerdo o no, esa es otra cosa, ¿no? Finalmente ellos buscan persuadir a los que piensan como ellos, convencerlos, reiterar su convencimiento, pero sobre persuadir a los que no piensan como ellos que esa es una opción y es absolutamente válido, ¿no? Como hay otras opciones, a lo mejor no tan claras, no tan definidas, del otro lado no hay, no tan definidas pero como yo no digo que yo esté del otro lado, Yo no digo que esté del otro lado. Lo que veo es el nivel que no. Lo peor que se asumen como objetivas cuando en realidad sí tienen una posición claro, ideológica desde luego, formada, no son tan, digamos, tan claras en ese sentido, tan evidentes. Lo cual, pues, a lo mejor sería para el público, sería más conveniente que sí lo fuese, ¿no? Que no llevaran un nivel de engaño, ¿no? Sino que a mí me parece, si es una cuestión de propaganda política, ideológica o de una corriente de pensamiento, pues sería válido que las otras fuerzas políticas también lo hicieran abiertamente. Sería más sano para la población, pues creo que será más útil para todos. Y eso es justo lo que lamentaba José Villegas en ese ensayo, ¿no? Que ya no hubiera ese tipo de referentes que de manera clara tomaran una posición política, teórica, doctrinaria, frente al caos informativo y que generan ese tipo de instrumentos de análisis. Pero en 1950 ya estaba lamentando eso, cuando todavía después del 50 vienen proyectos, a mi juicio, periodísticos interesantes. Me parece, por ejemplo, El Día Mismo y otros, ¿no? El Excelsior de Julio Scherer, eran importantes, ¿no? Eran importantes porque justamente estaban dentro de un enfoque que era correcto para ese tiempo, era necesario, de desafiar o de señalar las violaciones o las limitaciones que ejercía el Estado sobre la libertad.
libertad de expresión. Claro. Entonces era muy concreto y desde luego sí ayudó a formar generaciones de pensamiento, incluso a influir en un cambio político hacia un avance Claro. pues democrático, por lo menos como se vea. Sí, el exacto. país no es que viva una democracia, yo no estaría totalmente de acuerdo que viva una democracia, igual, pero, yo. pero en función del modelo que se había antes y que se desarrollaba el periodismo, desde luego sí hay un avance real, hay Claro. un juego partidista, hay mayor libertad de expresión en ese sentido, ¿no? Sí. Es decir, hay un mayor Sí, juego pienso de que ideas. ese periodismo que surge en los 60s, en los 70s, sobre todo basaban en la crítica al autoritarismo del régimen priista y digamos que de manera indirecta impulsaban el paradigma democrático, pero tanto así como que tomaron una postura, quizás solamente hasta el 1+1, la jornada, pero aún así con un proyecto ideológico político pues muy desdibujado. A mí ¿no? me parece, por ejemplo, interesante que La Jornada, corrígeme Alejandro, es el único periódico que mantiene todavía una sección de editorial del periódico, ¿correcto? No, sí, se mantienen. ¿Se mantienen todos? Sí. Sí, No, claro. no la sección, sino un editorial. un editorial de La De Jornada. la jornada. No, sí, hay otros, sí. El Financiero también la Universal? tiene. Sí, en el Universal, no, en el Excelsior, sí los tiene. Lo que pasa es que esto se ha modificado un poco en una modalidad que son pues digamos, no los planteamientos editoriales de pensamiento, sino de versiones de información que las asume el periódico como propias, no se las atribuye a alguien en especial. Entonces, esto a mí me parece que no alienta mucho una buena calidad del periodismo, porque son chismes, dice, bueno, son informaciones que no están corroboradas. Es mucho lo que se hace en las páginas de internet, en las redes sociales, ¿no? Son comentarios a veces irónicos, críticos y todo, pero que no tienen un sustento. No, para nada. Entonces, y eso contribuye a rebajar el nivel de discusión yo y creo de todo. que lo reduce al chisme, ¿no? Así es. Entonces lo que, es como el periodismo de ventaneo, ¿no? Así Claro, es. porque ahora resulta que hay, digamos, iniciativas que quieren hacer un análisis de los, ¿cómo se llama? Trending topic, o sea, de las Trending topic, de Twitter. los temas Es pura más bobada, recurrentes casi. en las redes sociales, en Twitter, En por realidad ejemplo. muchas veces es pura bobada lo que la gente dice. Entonces hay gente ahí que está analizando con mucha minuciosidad, pero no dicen nada, ¿verdad? Lo que Esa es un peor, poco digamos, es mi como una especie desesperación al como de respecto. estrategia que realizan algunos actores políticos para posicionarse entre los temas Bueno, recurrentes. ese es un poco también medio ingenuo el decir que se posicionan, porque también utilizan, Sí. aquí nada más eso hay que ver, a ver, si tiene un político 1 millón de seguidores, vamos, o 100, que no sea 1 millón, que sean 250,000, como dicen, a ver, ¿cuánto tiempo le va a dedicar para estar dialogando, Claro, respondiendo a los seguidores? Pues no puede. Claro. No puede. Así es. Ahora realmente se tendría que dedicar a eso. Entonces lo que se ha generado es lo que le llaman son equipos que tienen los políticos, incluso también las empresas, que en las empresas tendría en cierto sentido, y los políticos, para tratar de promover su imagen. Claro. Entonces tienen equipos que están, digamos, ocupando Abocados esos espacios a ese en tipo las de redes redes sociales, e incluso lo que le llaman los robots, ¿no? Claro, son los que automáticamente lanzan lo ahí hacen. Entonces, Sí. realmente se crea un mundo mensajes. ficticio. Totalmente. Mundo virtual no dentro de lo es, virtual. Tan ¿no? ficticio como Realmente. pensar que los jóvenes Exacto. en Egipto a través de Twitter derrocaron a Claro, eso es, Mubarak, que Es es una cosa- ilusión, eso ¿no? no. O sea, fue una organización política Antes de previa, irnos ¿no? al corte, nada más recordar, hablando de nombres de periódicos sui generis, aquí en una colección espléndida de la UNAM sobre el periodismo y las letras, digamos, en el siglo XIX, por ejemplo, señala que el primer periódico es de 1805, el primer periódico del México ya como nación, o en germen de nación, Diario de México, que funda Carlos María de Bustamante y Jacobo de Villarrutia, pero en uno de los tomos dan aquí algunos nombres de periódicos y hay unos muy chistosos. Estaba el Águila Mexicana, pero este está buenísimo.
ahí va ese hueso que roer y que le metan el diente, así se llamaba el periódico. Ahí va ese hueso que roer y que le metan el diente. El Federalista, El Atleta, El Gladiador, El Fénix de la Libertad, El Genio de la Libertad, El Indicador de la Federación Mexicana, La Antorcha, que luego Vasconcelos retoma mucho después la revista, no creo que esta misma, pero el nombre, La Lima de Vulcano, El Mosquito, El Mono, La Verdad Desnuda, La Oposición, El Crepúsculo de la Libertad, El Cosmopolita, El Gallo Pitagórico, El Restaurador, Don Simplicio, etcétera. Ahí está evidentemente que el Renacimiento, que es el proyecto de Ignacio Manuel Altamirano, que fue un poco restaura la República Juárez, y la contraparte literaria fue Ignacio Manuel Altamirano. Vamos a hacer una pausa más. Estamos conversando sobre el periodismo y su futuro en México y el mundo. Ya volvemos. Ya estamos de vuelta, esto es Plaza de Armas. Estamos conversando con Alejandro Ramos, director editorial de El Financiero, y con Alfonso Vázquez, que forma parte del Consejo Editorial de la revista Consideraciones sobre pues, el futuro, en realidad, del periodismo, sobre todo impreso, en relación con este auge de las nuevas tecnologías. Y estábamos comentando en el corte los efectos que puede o no tener en ciertos aspectos del periodismo, entendido en un sentido clásico, sobre todo, por ejemplo, hablando del siglo XIX, que también Cosío Villegas lo señalaba, como grandes plumas, grandes literatos, grandes novelistas, eran también periodistas y además políticos. Así es. Y tienen, Justo Sierra, por ejemplo, es un caso emblemático de ello, un gran erudito, gran historiador, pero político, escritor, etcétera. Carlos Pereira, en tiempo reciente, ¿no? Un gran articulista de distintos medios como Excelsior, después Proceso, La Jornada, antes de eso 1+1, y además era un gran teórico y participaba activamente en la conformación de los procesos de unificación de la izquierda política, ¿no? ¿Esto se va a desplazar por el tuitero? Pregunta. No, bueno, o sea, ¿el tuitero es el veneno de los suplementos culturales o no? No, yo creo que no. Tendría que ser, sería un tuitero maravilloso que en 140 caracteres tuviera la capacidad para transmitir ideas poderosas, ¿no? Y eso sería excelente, pero no. Yo creo que la cuestión de, desafortunadamente, y eso tiene otra vez con el agotamiento previo de las posibilidades de gasto en los medios impresos, se redujeron los suplementos culturales y las secciones culturales, ¿no? En realidad, sí, eso es muy desafortunado lo que ha ocurrido en los medios impresos. Se han reducido, hoy casi desaparecido, incluso las secciones culturales, y se han ampliado pues, las secciones de chisme, de espectáculos, de sociales, aunque tienen otra modalidad, ¿no? Ahora del chisme social político, ¿no? Claro. Ese es lo que prevalece. Pero sí hay desafortunadamente, hay una baja muy notoria en cuanto a los espacios dedicados a la cultura, a las ideas, al pensamiento. ¿Y ellos tendría que cumplir alguna función, digamos, el periodismo, en el sentido de una responsabilidad incluso social? Porque así como el Estado, ¿no?, ante el avasallamiento del mercado, requiere pues generar las condiciones para que una población se desarrolle a través de la salud, de la educación. En ese sentido, el periodismo debe tener una responsabilidad histórica incluso, como generadora de esos espacios para formar a generaciones, para que a través de la interacción en estos espacios como suplementos culturales puedan justamente aportar después un análisis más eficaz para que la población se ordene. No sé cómo... Pero es que está la bronca del modelo de negocio. No, sí, no, pero también aquí, sí, creo que sí, pero eso hay que considerarlo también. Finalmente, también la ley dice que la función de los medios de comunicación, impresos o no, al margen de su modelo de negocio, es informar, educar y entretener, ¿no? Esos son los puntos básicos que están establecidos en la ley. Entonces, bueno, si los medios informan y entretienen, pero no educan, están en falta, ¿no? Entonces, debe haber una exigencia o una negociación de tal manera en que sí se informe y se oriente a la gente en temas de educación, de cultura. ¿Por qué? Porque entonces, finalmente, las escuelas públicas no son negocio, las universidades públicas no son negocio. Sin embargo, deben cumplir con ese papel. Entonces, también es una contradicción que haya
educación en escuelas públicas, en universidades públicas y también privadas, y en los medios de comunicación, los espacios dedicados, orientados para a esos fomentar las ideas y todo, tiendan a desaparecer. Claro. Es una contradicción grave, que también aquí, no solamente el Estado, sino también los propios medios, las propias organizaciones empresariales que participan de manera creciente en esto, pues deben atender, ¿no? Porque también un país sin ideas, sin cultura, pues también tiende a ser, desafortunadamente, pues un país menos capacitado para la competencia, tiende a perpetuarse como un país subdesarrollado. Claro. Y entonces estar también a veces debatiendo temas que ya fueron trascendidos y que no se ajustan a las necesidades del mundo real, ¿no? Del mundo global. Entonces, para estar acorde con el mundo global hay que estar informado, hay que estar culturizado, hay que tener capacidad de pensamiento, más que nunca, ¿no? Capacidad de reflexión. Eso lo exige. Y si los medios de comunicación no alientan eso, sino cada vez lo limitan, pues en realidad no están cumpliendo con ese papel. Claro, porque bueno, en los 60s, en los 70s, los grandes suplementos culturales fundados por Fernando Benítez, México en la cultura en el periódico Novedades, después de ahí La Cultura en México en la revista Siempre, que sirvió de plataformas para aglutinar el esfuerzo de generaciones que posteriormente enriquecerían la vida cultural y política del país, ¿no? Como Carlos Monsiváis, David Huerta, el propio Carlos Pereira, José Emilio Pacheco, todos ahora con grandes, digamos, vienen de los suplementos formados por Fernando Benítez. Después Monsiváis siguió en el suplemento de La Cultura en México de Siempre, Benítez transitó al 1+1, después Huberto Batis también continuó y generó una dinámica en la que todo periódico, para ser respetado en cuanto tal, en la competencia con nosotros, debería tener una plataforma cultural formidable, ¿no? Julio Scherer todavía invitando a Octavio Paz para fundar una revista cultural, ¿no? Plural, y que es el prototipo de Vuelta. Entonces, ahí digo que sí hay una ausencia, que bien sería, digamos, que indispensable, ¿no? Retomar por todo lo que señaló Alejandro. Y ahora, no sé, en el Financiero, para alguna iniciativa directa para suplemento cultural. Curiosamente, nosotros orgullosamente podemos decir que tenemos desde quizá, bueno, no porque sea el Financiero, sino, claro. Yo creo que desde mi punto de vista es la mejor sección cultural que hay en el periodismo de México, el periodismo impreso. ¿Por qué? Porque es una sección cultural que está orientada y que dirige Víctor Roura, absolutamente, claro, que es una gente absolutamente comprometida con la cultura, con el pensamiento, y es una, a diferencia un poco de las que tú mencionaste, es una sección cultural que no está orientada, digamos, a lo que Víctor Roura llama las mafias, los nichos, ¿no? Las grandes figuras de la cultura en México, sino a lo nuevo, a la gente que está aportando ideas, que están nuevos músicos, nuevos literatos, científicos, en fin, es una sección de cultura mucho más amplia que se sale del modelo estrictamente tradicional. No, porque hay que recordar, ¿no? También cuando esta generación se conforma en estos suplementos inaugurados por Benítez, pues también son jóvenes que están siendo impulsados, ¿no? Y ahorita ya tienen un renombre, pues bueno, ya se dio un proceso. Como resultado, y es justamente cómo están las... el enfoque es distinto y yo creo que cumple muy bien. A mí lo que me parece, me gusta mucho, que ya en lo personal, que es la sección mejor escrita del periodismo nacional, sin duda, está muy bien escrita, está cuidada impecablemente. Entonces eso es un rescate del lenguaje de las ideas. Y bueno, y es afortunado que esté en un periódico como El Financiero, que se supone que es solamente para la toma de decisiones de negocios y cosas así muy trascendentes. Bueno, la cultura es muy trascendente. Entonces tiene mucho éxito entre los propios lectores del periódico, entre los suscriptores, tiene mucho éxito. ¿Por qué? Porque es gente completa, ¿no? El hecho de que su actividad pueda ser
los negocios y todo, no los hace exentos o no los hace ajenos al pensamiento, ni a la cultura, ni a la política tampoco, que nosotros también tenemos una sección de política pues muy consistente, muy seria y muy abierta, ¿no? Muy libre también. Incluso fueron los medios, ¿no? Sí. A los que Marcos en el 94 un referente mandaba los comunicados. Cuando se presenta la rebelión en Chiapas en el 94, uno de los medios, de los 3, 4 medios a los que envía Marcos los comunicados es al Financiero. ¿Y por qué? Y después le mandamos preguntar que por qué no. Entonces, bueno, pues él veía que era un medio que sí hacía un esfuerzo por promover la libertad de expresión en el terreno político y también en el económico, o sea, que era un medio profesional que él sentía que tenía un espacio o una coincidencia, no en cuanto al enfoque quizá, como tampoco lo tenía con el New York Times al que le daba una entrevista, ¿no? Sino en la forma profesional de hacer periodismo y que incluía desde luego la cultura. Yo creo que si Marcos hubiese colaborado en alguna sección de cultura, hubiera colaborado en la experiencia. Y en ese sentido, bueno, ya nos quedan pocos minutos, en ese sentido el Financiero se ha mantenido como el principal periódico en ese campo de especialización del que brota, ¿correcto? Sí, claro, desde luego, es un periódico de referencia. Lo que pasa es que en el mundo también hay periódicos especializados, ¿no? Por eso yo digo, el futuro, los que tienen mayores posibilidades de librar esta devastadora crisis del modelo de negocio son los medios especializados. Entonces, tampoco el Financiero empieza en México hace 30 años, pero pues tampoco es una idea tan original, sino simplemente era un momento en que el país estaba viviendo lo que le llamaban la bonanza, la riqueza de la petrolera, la abundancia, ¿no? El problema de administrar la abundancia. Exacto. Y a los 3 meses estaban en la peor crisis. Y entonces, defender el peso como un perro. Nadie entendía eso. Entonces, sí había un espacio para un medio que explicara qué estaba pasando, ¿no? Entonces, bueno, pues no es nada tampoco muy novedoso, porque en el mundo ya desde entonces, hace muchísimo tiempo, existe en Londres el Financial Times, en Inglaterra, que es el rector de ese pensamiento, de ese modelo en Europa, o el Wall Street Journal en Estados Unidos. Pero si nos remontamos incluso al nacimiento del periodismo, los primeros periódicos que hay en el mundo son de carácter económico financiero. ¿Por qué? Pues porque simplemente las gacetas comerciales informaban de eso. Y ya después se derivan en otras cosas, pero finalmente es un poco una vuelta al origen. Entonces, ahí está uno de los temas. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Pues hacerlo, el objetivo financiero fue quitarle cualquier connotación de carácter ideológico. No ideológico en el sentido de defender los intereses, digamos, como decía, como puede ser lógico por el nombre del periódico, de una clase empresarial, ¿no? Claro. No era así, ¿no? Sino simplemente siempre tuvo y ha tenido como objetivo informar con puntualidad, con precisión, con libertad sobre lo que pasa, decir las cosas como son y también explicarlas desde este enfoque, ¿no? Esa es la idea. Entonces, bueno, pues sí, es un periódico que profesionalmente yo creo que sigue muy vigente, ¿no? Muy bien, pues muy interesante. Muchísimas gracias, Alejandro. Gracias, Alfonso. Gracias, Mel, por habernos acompañado. Y bueno, pues esta fue el análisis que hacemos de pues lo que puede suceder con el periodismo en el futuro. ¿Usted qué opina? Nos vemos la próxima. Hasta pronto.